Pero ¿cómo me...? Ah, no, es alguien más. Alguien más. Ah, aquí. Sí, yo te muevo. Por favor, sí. Me da mucho gusto que Ramiro, que es un escritor ya habitual aquí en el seminario, haya aceptado y nos va a hablar ahora de algo de acumuladores, ¿no? ¿Es cierto? Baterías. Baterías. Batería. Bueno, adelante. Sí. Apaga una luz. Apuntador por acá. Un apuntador. ¿Está bien? Apunto, ¿no? Nada. Por el caso que necesiten marcar cosas. A ver si por ahí. Sí, porque no hay capítulo de... ¿O no? Una bolsita ahí, en el cajón. En ese cajón de Jorge. Perdón. En el cajón. En el cajón de Jorge dice. Ah, en el cajón. Hay una bolsita de cuero. Hay una bolsita aquí. Ah, es de base, es de... ¿Cómo se llama? ¿De munición? Este paso, sí. Nada más se conecta aquí. Ah, lo voy a poner. Yo quería un apuntador. Sí. ¿Está cargado? No, ha de estar descargado. Si no, con mi pluma en su caso, ¿no? No Debe estamos tener ahí otro. Sí, no es que no está, ¿no? Ya casi tiene ahí otro apuntador, por ejemplo. Una cajita. Ahorita ese es el único que está tocando. Por allá no ven una cajita con lápiz. Sí. Ajá. Sí, es. Ah, ese. Ese es. Pues sí, ese es. No, no está tan. ¿No? Sí, pero hay que armarlo. Ah, creo que ya está. Pues se necesita, ¿no? No me sabría decir cómo Quítale cuál la- es. Quítale la cabecita. Ha de ser otro, ¿verdad? Basta con que le quites la cabeza. Nada más. Una regla, ¿no? Son reglas. Una reglita. Ah, ese cabeza. Ok. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por permitirme estar por aquí, ¿no? Para platicarles un poco la continuación de la plática, no sé de hace cuántos tiempo por aquí estuve, ¿no? Y en aquel entonces les presenté una inquietud del trabajo de recargado de baterías, precisamente con un problema tecnológico que ustedes a la vista pueden imaginarse, ¿no? Que los coches eléctricos, las baterías de los celulares y los problemas que hay alrededor de este tipo de artefactos. Una de ellas es la velocidad de cargado, ¿no? Una batería de un coche que se tarda más tiempo que el tiempo normal de un cargado de gasolina, pues evidentemente que no sirve si no tengo los elementos para tener la recarga de una batería de auto, que es en este momento la parte importante. Luego el otro detalle, pues los celulares también, pues a pesar de que se cargan, tienen broncas de que de repente quedan gorditos y son peligrosísimos por la bronca que ocurre dentro de la estructura. Bueno, pues el trabajo ahora le voy a llamar a fundamentación analítica de la teoría del medio efectivo, el cual esencialmente consiste en, dado un arreglo de un sistema, digamos como carbón, incrústele partículas extras como para que se genere lo que se llama el electrolito, que produce precisamente el recargado de una batería al aplicarle un voltaje. Entonces, esta situación supone pues esa propiedad de que yo lleve e incruste algo en el interior del medio llamado el medio efectivo, el medio residente, que en total van a dar un efecto de la combinación de las propiedades de la componente contra donde se incrusta. El medio base le voy a llamar el medio 1 y el medio incrustado le voy a llamar el medio 2. Aquí colaboramos con Edwin y con Amador Meneses. Él es ahorita encargado de algunas de las cosas que aquí están en proceso. Por favor, entonces, quisiera recordar brevemente cuál es el motivo de esta historia. Por favor,
Ah, es con las flechas. con la flecha. Ahí está. Ya. Ok. Esencialmente nosotros tenemos que cuando un medio se le aplica un campo eléctrico, tiene una cantidad de sigma que se llama la conductividad y se produce pues, una corriente llamada J, que le vamos a llamar aquí, y que esta ley es prácticamente puntual, en cada punto del material puede cumplirse en la primera presentación. De hecho es el origen de la famosa ley de Ohm que todo el mundo conoce, ¿no? Seguidamente el campo eléctrico en general está obligado a cumplir esta situación cuando es electrostático. La integral cerrada es cero y entonces eso implica que es conservativo, ¿no? No hay manera de, ¿cómo se llama?, de que se autosostenga algo cuando la integral cerrada es cero, y que también por consiguiente, debido a que J es igual a sigma, multiplicando por sigma aquí, también la J es cero, entonces la corriente en principio queda sin sostenerse. Entonces ese es el primer punto en el cual uno tiene que ver que la situación obliga a meterle fuentes de energía externa, entonces digamos la parte fundamental. Entonces para eso nosotros vamos a simular una situación en la cual una mezcla al azar de material, en particular de carbón, entre 10 y 100 nanómetros, que es el material que se llama activo, y que se le mueve iones de litio de un tamaño de 1 a 10 micrómetros. El material litio se forza a mover precisamente por la diferencia de concentraciones del material y obedece la famosa ley de Fick, en donde el movimiento del material litio está obligado a un coeficiente de movimiento, vamos a llamarle, y estas propiedades que se llaman la porosidad, que ahorita lo vamos a definir en la siguiente parte, y la tortuosidad, que es evidente que algo que no camina derecho porque le estorban las cosas, tiene un camino tortuoso, y entonces aquí lo llamo aquí de esta manera. Por favor, entonces lo establecemos en la definición. La porosidad entonces la vamos a definir como la fracción de huecos del volumen desocupado de las partículas de la mesa. O sea, al acomodarse las partículas en un arreglo siempre hay huequitos, en todos, líquidos, gaseosos, siempre hay huecos. Esa fracción de huecos del volumen desocupado lo vamos a llamar epsilon. ¿Bien? La tortuosidad del sistema, como su nombre lo indica, es el camino difícil por donde no se mueve. De hecho, la vida tortuosa así lo es. Aquí tenemos que entender un concepto de entre dos puntos. Si yo tengo un punto AC y acá y me muevo directo, es el camino directo, y el camino por el cual me desvío para llegar al mismo punto le llamaría el camino tortuoso. Esa comparación entre esas dos trayectorias, entre esos mismos puntos, es lo que se llama la tortuosidad, ¿no? Y la difusividad, que es la D que lleva allá, que aquí le encuentra el número de 2.66 por 10 a la menor metros al cuadrado, más por indicar que es una medida netamente experimental, ¿no? Entonces pasemos a la siguiente, por favor. Entonces la relación, desde 1935 se estableció una relación que al principio se creía que era semi-empírica. Entonces la tortuosidad está relacionado en materiales como 1 entre la raíz de epsilon. Una cosa así que como se dice, bueno, ¿por qué la raíz? ¿Por qué no el cubo? Etcétera, ¿no? Así es, son de las cosas importantes que ocurren en los fenómenos de movimiento de partículas dentro de un medio, ¿no? Nosotros hemos generalizado eventualmente poniéndole un coeficiente y poniéndole a lo que es el coeficiente menos 2, un coeficiente generalizado, y afectarlo para ajustarlo, digamos, como un cuchareo, si ustedes quieren, y me permiten jugar a que podemos también ajustar la naturaleza con una expresión sugerida así y una generalización de esta forma. ¿Sí? Por favor, la siguiente parte. Para esto vamos a hacer primero una simulación computacional de ese proceso. Para cuantificar los efectos de porosidad, proponemos una distribución de partículas de tamaño controlado. Es decir, nosotros decimos de qué tamaño, de diversos, y preferentemente esféricas, para más facilidad para empezar. Y entonces ese efecto de ese arreglo de partículas va a tener la posibilidad de evaluar la tortuosidad en ese arreglo, para lo cual ese arreglo nos dará una microestructura
y lo vamos a obligar por lo pronto a ocupar un volumen cúbico, pues porque es el más fácil, un cubito del lado L que más adelante se lo enseño, y ¿cómo se llama? La distribución de los tamaños de las esferas de radio de partículas van a tener un promedio de 12.5 micrómetros, simplemente porque es el que sirve un poquito para lo que vamos a hacer, y que sea alrededor de esa una distribución gaussiana de ese tamaño de partículas, que quepan por supuesto en el cubito de longitud L. Pasemos a la siguiente. La porosidad, pues en los huecos, pues es un compactamiento, se compactan las partículas, las esferas, en ese cubo que les estoy mencionando, de manera que se acomoden por medio de un programa de evento finito. Este programa se los pasé para que lo jueguen también, ¿no? Está en la red y todo el mundo puede compactar esferas en un cubo y encuéntrele cómo se acomodan de todos los tamaños dentro de una distribución gaussiana. Seguidamente, ese arreglo que por cada distribución de partículas tendremos la microestructura donde el líquido se obliga a fluir, se deja para que se mueva solito, y entonces cada arreglo tendrá una tortuosidad diferente. Entonces, pasemos a la siguiente. Entonces, en ese régimen se propone la solución, en este caso no lo voy a presentar, pero se resuelve la ecuación que presento antes, con una tolerancia de 10 a la menos 5 para el movimiento de partículas dentro del arreglo, ¿sí? O sea, la difusión que ocurre allí debido a cada arreglo. Y para diferentes valores del cubo, que aquí los puedo variar, sin embargo, ya tendría muchas variables que para esta presentación elegimos, por favor, las ponemos en lo siguiente, este arreglo de 100 micrómetros. Y aquí será el arreglo de las partículas, porque se va a dejar pasar el líquido después de que se diga por dónde lo quiere conseguir el movimiento de partículas. Pasamos a la siguiente. Entonces, en general se hace para L menor igual que 100, y aquí probamos la igualdad como único cubo que nos permite hacer lo que vamos a presentar. Bueno, siguiente por favor. Aquí está más o menos cómo queda el efecto de las trayectorias. Aquí tenemos un efecto muy diluido que se llama, las partículas que pueden viajar a través de sus caminitos, más o menos siguen caminos que se desvían, y aquí más concentrados. De hecho, si la distribución es más concentrada, digamos más tortuosa, aquí están los diversos caminos, se generan apilamientos, incluso aquí se empieza a ver los apilamientos, de tal manera que esa tortuosidad se va a tener que ver precisamente debido a la distribución de tamaño de partículas. ¿Bien? Entonces pasamos por lo siguiente. Encontramos aquí un primer resultado que abajo está mostrado, que de hecho esto es lo que estaba en el dibujito, que la figura que era la segunda, que difieren de los promedios, la tortuosidad es uniforme más o menos si las partículas están debidamente diluidas, y además obliga a que las partículas estén más difíciles de pasar, y se tienen apilamientos de arreglos de los obstáculos, ¿no? Pasemos a la siguiente. ¿Pero qué es lo que quieres obtener? ¿Qué es lo que quieres observar en la simulación? Vamos a la siguiente. Aquí está. Aquí está precisamente la ley que les presenté, en donde el efecto del tamaño de las partículas cuenta, porque aquí tengo, en la primera gráfica tengo, cuando el promedio no tiene ancho de la curva de Gauss, digamos es 0, está en el promedio de todas, y entonces aquí no pasa nada. Aquí se va componiendo a medida que el tamaño es una fracción. De hecho aquí copié mal, aquí está en la primera parte, la dispersión de la gaussiana es nula, y luego tenemos una fracción de una décima del promedio, que es la segunda, y a medida de que se vuelve 2 décimas del promedio, el comportamiento de la ley, la línea azul es la nuestra, va cayendo normalmente, mostrando el comportamiento de la formulita por los arreglos. No dicen, yo
grafico tau contra epsilon al lado medio y me sale esto. Lo que pasa es que si hago el arreglo de los arreglos, entonces me produce este comportamiento. Y aquí tenemos una comparación experimental entre la línea punteada y la línea azul, que son las que más o menos, la línea punteada va como un arreglo, como, a ver si la tengo aquí, porque aquí no pude copiar bien mi expresión, que es la alfa, no la tengo aquí. Aquí está, que va como 99.58 punto epsilon a la 1.212. Esta es con coeficiente que no es 1 y con coeficiente que no es un medio, sino ligeramente separado. Le cambié la alfa y la beta, entonces tengo comportamientos entre la línea punteada y la línea verde, la línea azul. ¿Sí? Luego tengo una comparación, por favor, la siguiente. Son 720 cálculos que se hacen, y aquí nuestra línea punteada es la nuestra, luego un cálculo de la formulita que se ajusta en la roja, y las comparaciones experimentales, en donde se puede ver de que dependiendo de la distribución hay un buen ajuste de las predicciones, ¿no? Entonces pasemos a la siguiente. Se puede extender a materiales que le vamos a llamar tipo Bluchmann, que es la formulita, que es lo que necesitamos precisamente, proponiendo una fundamentación teórica, porque es una simulación que pues le ajustamos los arreglos de las partículas convenientemente, y encontramos más o menos un comportamiento, digamos, esperado, porque simulamos bien. La simulación es algo que a los experimentales no les gusta, y a los teóricos tampoco les gusta, porque sí tengo que tener lo que se tiene que hacer para simular, ¿no? Sin embargo, cuando no tenemos laboratorio hacemos simulaciones de este estilo, ¿no? Además podemos agregar, pues si entendemos bien esto, la ingeniería de poros, que quiere decir que tanto puedo diseñar yo mi material a mi manera y decir quiero hacer un laboratorio para hacer que estos poros sean los que funcionen y tengan la propiedad de obedecer por lo menos esta regla de cómo la difusión de partículas puede llevarse a cabo, y si conozco cómo se llevan a cabo, puedo controlar cómo, o sea, puedo decir cómo quiero que me hagan el traje a la medida. Eso sería lo que sería para muchos la ingeniería de las partículas, ¿no? Entonces pasemos a la siguiente. Entonces empezamos con algo que ahora sí que la novedad, porque todo eso es un resumen casi de la plática pasada. Debido a que cuando se hace un cargado de baterías, se hace a voltaje constante. De hecho, el cargador de su celular tiene entre los electrodos un voltaje constante, igual en todos lados. Se prefiere eso. Entonces, suponiendo que nuestras esferas de conductividad sigma 1 en medio y sigma 2 la esfera en cuestión, de las que tenemos todas las posibilidades de tamaño debido a la distribución gaussiana, sumergido en un medio uniforme de campo eléctrico uniforme, son las flechitas constantes. Este problemita es así un problema común y corriente que se resuelve precisamente con la ecuación de Laplace, ¿no? Entonces, no lo voy a hacer en un detalle, sino simplemente presentar los resultados relevantes del asunto. Por favor, en la siguiente. Aquí está este trabajo, es la misma situación sigma 1, sigma 2, con una inclinación θ, y tengo que el campo eléctrico fuera de la esfera tiene este valor, el campo dentro tiene este valor. Aquí, precisamente aquí, Amador se encargó de hacer que esta TR es un gradiente de divergencia del gradiente, bueno, de hecho debería ponerse divergencia del gradiente de esta cosa, es un tensorcito muy bonito, y el coeficiente beta 2, 1 es la diferencia de conductividades entre esta situación, que es lo que se llama la polarización. Entonces, nosotros, por favor, la siguiente, hacemos la siguiente suposición. El campo interno, que es el que vamos a llamar interior, va a ser igual al original, menos un coeficiente que le vamos a llamar de polarización a la L, con una cantidad P1, que es el término normal de polarización, que es igual a la constante eléctrica por el campo interno. Entonces tengo el campo interno efectivo de esta manera. Poniendo estos valores del campo original y la P1 de esta situación con esta E-, resulta esta depolarizado. Dicen, bueno, ¿y eso para qué sirve? Vamos por favor a la siguiente. Entonces, aquí empieza la parte interesante.
yo puedo, de mi arreglo de partículas, tener una población de partículas 2 y evaluar dentro de una esfera hipotética, póngale tipo gaussiano, y para que uno siempre a la superficie gaussiana pues es la línea que envuelve todo, ¿no? De tal manera que yo puedo evaluar el campo fuera debido a todos estos campos, tomando en cuenta la fracción de volúmenes en phi2 de todas las partículas metidas aquí, en donde el campo original le afecta precisamente por la contribución de la fracción, ¿no? 2. Entonces el campo fuera es una fracción de ese tamaño, y entonces tomar la situación de la esfera hipotética de tal manera que el campo externo sigue siendo uniforme inmediatamente fuera de este. Es el mismo problema de una partícula de aquí con campo externo uniforme, cuyo efecto de todas estas es el promedio con la phi2 de este tamaño, afectado por una esfera de radio R grande, R0, y aquí está, coincide casi todo, R0. La diferencia es el coeficiente de las que se llama de polarizabilidad. Resulta que la puedo evaluar como si esto fuera una nueva esfera o una nueva polarizabilidad efectiva de todo el efecto completo de acá, ¿no? Entonces, aquí viene lo maravilloso de este asunto. El efecto total de esto, que es el promedio esto, lo igualo, casi lo forzo a que sea el efecto como si todo esto fuera una esferota de este tamaño sumergido en el mismo campo. Entonces igualo las dos situaciones y encuentro que el coeficiente beta de la esfera total es como la de cada una de las que están metidas allí por el coeficiente de la fracción. La fracción es la que determina la situación, de tal manera que yo sustituyo lo que tengo aquí, la pongo acá, la beta 2,1 la pongo acá y me queda una expresión de mucha trascendencia. Y dicen, no, bueno, esto pues, es la esfera, porque ese es el primer problema con el cual empezamos a trabajar, el arreglo de esferas, y yo puedo tener un efecto. Si tengo muchas esferas, le puedo poner una suma de contribuciones de todos los tamaños involucrados. Esta expresión no lo vemos. Pasemos ahora un pasito más, ahora sí ya no encaja en la simulación anterior. Teóricamente yo tengo ahora un campo uniforme, esta es mi dirección Z a lo largo del eje de una elipse. Las partículas ahora son forzadas a ser elípticas, con su eje mayor A, el B y el C, ¿no? Entonces resulta, esta tiene más trascendencia porque el límite de ese resultado es al anterior si A y B son iguales, para empezar. Y segundo, puedo hacer de que si B y C se hacen muy chiquitos, puedo hacer estos lo suficientemente largos y tengo agujas, ¿no? Cosas alargadas. O muy gorditas, y B y C pues son comparables con A, pelotas de fútbol americano, por ejemplo, ¿no? Entonces, se hace la misma historia, se resuelve la ecuación de Laplace para esta elipse, elipsoide, tomando en cuenta que ahora sí las coordenadas, como en el problema anterior, eran cartesianas, que no lo dije porque realmente es antojable. Aquí las coordenadas son elipsoidales, que nos lleva, eso el trabajo lo hizo, resolvió las ecuaciones diferenciales de la ecuación de Laplace y construye campos con todo de polarización, y sale para el campo interior. Bueno, cada uno de esos es el original menos el factor de polarizador, que ahora debe haber una componente L1 para la dirección X, L2 para la dirección Y y L3. La polarización es esto, la combinamos y entonces resulta esta expresión. El campo interior lleva su LX, LY y LZ, y a pesar de que el campo es uniforme, tiene precisamente la complejidad ahora de la solución de la ecuación de Laplace, que no la puse, pero es muy divertido. De hecho está en el libro de Stratton y los apuntes de Amador, que van a estar en la red ya para que lo vean, ¿no? Entonces procedemos a hacer aquí la L ahora es esto, aquí está ABC como es la geometría correspondiente de la elipse, 2 epsilon 2 que es el medio incrustado,
la diferencia, aquí voy a poner las constantes dieléctricas, K1 y K2, a diferencia del problema anterior que puse las conductividades, aquí está K1 y K2, y AJ es un factor geométrico, entonces toda esta cosa depende de la geometría de la cosa, depende de que si es una aguja, si es una esfera, etcétera, ¿no? Entonces hago lo del anterior, saco mi promedio para ver cuando yo tenga las contribuciones. ¿Por qué no me enseña rápidamente lo que sigue? Tenemos esta misma situación. Ahora voy a hacer, ¿no?, una elipse grandotota, como si fuera una superficie gaussiana pero elíptica, guardando todas estas elipses adentro, y hago lo mismo del caso anterior. Entonces me regreso, por favor. Al hacerlo, el promedio que voy a tomar en cuenta para la dirección de la componente X va a tener que ver con la fracción de volumen de las elipses, de los electrodes metidos, por la componente del medio vacío, que es la diferencia entre la fracción de las elipses y los huecos del medio 1. Entonces, por eso C es 1 menos C. C es fracción de volumen. La suma de las fracciones es 1 siempre, por eso la otra es fácil de ponerla como 1 menos C, análogamente aquí. Entonces encuentro que tan pronto eso ocurre, tendré el promedio, E y X, y E y X en particular es igual a esto. ¿Por qué? Porque todas las esferas, si se fijan ustedes, son el valor del campo en cualquier dirección. Esta es el campo, la componente original de este campo, la LX geometría, estas son las constantes. Entonces resulta constante dentro de cada elipse. Entonces, al sacar el promedio de una constante, no le tengo que poner más que las fracciones de los participantes. Son números, no van a ser funciones de punto, ¿no? Entonces resulta que el promedio lo puedo evaluar así directamente, estimando las puras fracciones involucradas. En consecuencia, ahora puedo hacer lo de la anterior situación. Considero la elipse como una sola y ver que está sumergida en el mismo medio uniforme, y le aplico la misma regla, a diferencia de que ahora en la dirección X va a ser precisamente la que hay que tomar en cuenta, y E1 es el medio original, X es el efectivo del promedio de esta cosa. Igual aquí está, cosa que no tiene acá. Aquí está E1 y E2, epsilon 1 y epsilon 2. Entonces yo tengo aquí, tomando en cuenta que hay un efecto dialéctrico equivalente, y hago un promedio total, y por eso tengo esta situación. En consecuencia, la que sigue, la epsilon aquí en este dibujito que parece que no tiene nada, tiene una dependencia como una función de la 1, la 2 y de las fracciones de los materiales incrustados. Entonces esto va a servir mucho. Pasemos a la siguiente. Aquí está. Al meter los promedios del lado derecho, tengo los efectos de las componentes, y de esta izquierda me queda exclusivamente la composición de las dos, la composición efectiva de las dos contribuciones, la 1 y la 2, debido a las elipses. Entonces yo genero esta fórmula, pero como la concentración es el concepto de diluido, que es bastante no muy denso, entonces es muy chiquita, entonces la despreciamos y queda como LJ por 1, y queda así de esta manera, más órdenes superiores para evitar que sea chiquito, ¿no? Entonces la expresión esta la desarrollo en serie de Taylor, tomando en cuenta que depende de la C, de la concentración. Un cambio en C de este tamaño me genera un desarrollo de Taylor normal. Aquí el cambio de la constante dialéctrica cambia un poquito, y le aplico una serie de Taylor normal. Entonces, con esto, a esta función la tomo de aquí, y me da esta, es la ecuación diferencial que resolvió Amador y le dio esto, ¿sí? Esta ecuación diferencial es, digamos, por el desarrollo de la serie de Taylor. Si ustedes ven aquí, de epsilon, y este número es lineal, ¿no? ¿Eh? Es lineal. Es lineal y se porta bien, y entonces le meto la derivada respecto de esta función respecto de C, y lo único que cuenta, le quito el coeficiente, como siempre, una derivada lineal, y me queda una expresión así. Y esta ecuación es bien ruda para resolver. Aquí hay un pasote. El resultado es esto. Detalles de la ecuación diferencial lo tiene Amador. Aquí está. Seguidamente,
Amador hizo lo siguiente, este es exactamente el método de Amador. Ese término lo paso para acá, este está invertido para acá y me da LJ a la menos 1, la arreglo y queda así, y especialmente cuando la 1 menos C, recuerden ustedes que esta es la fracción del volumen de las elipses metidas, es precisamente la porosidad del medio, épsilon, entonces la ponemos como tal y me queda épsilon de 1 entre la novedad, es esta expresión. Y Amador se encargó, a ver por favor, de ver que cuando el caso, por ejemplo, de la esfera, L es 1/3, precisamente. Esta expresión da tau igual a, bueno, aquí en la relación entre el valor de la propiedad dieléctrica y el de la matriz. Está relacionado siempre por esta, la porosidad y la tortuosidad de esta manera. Es un hecho experimental muy importante que al meterlo aquí da exactamente la ley de Boltzmann. Diciendo, bueno, faltan pasos y por eso me lo estoy durmiendo, pero el álgebra de aquí para allá es muy interesante, es una sugerencia muy apropiada de que lo que era una simulación, pues hasta nos podemos olvidar de la simulación, siempre es útil, ¿no? Porque ayudó a guiar un poquito para dónde iba el cuchareo adecuado, nos llevó a donde conviene hacer las modificaciones. Y el comportamiento es exactamente esta esperada de la solución de la ecuación diferencial, que viene por tomar el promedio de todas las elipses y ver que el resultado es también como si fuera de otra elipse. Ahí está el truco. Digamos, el truco es si la naturaleza quiere obedecer esa regla, ¿no? Es lo bonito del asunto aquí, ¿no? Ustedes como matemáticos también nos ayudan mucho cuando dicen, bueno, es que sí se puede, ¿no? Suponiendo que la naturaleza quiere, ¿no? Nosotros sacamos la ley de Boltzmann, ¿sí? Seguimos, por favor. Entonces, bueno, este es el resumen de qué es lo que se hace. El campo interno es el campo de afuera menos de la polarización en todos los casos. Aquí fue una repetición, de hecho, yo creo que se me pegó del trabajo que tiene y me saltaría esto. Aquí viene la siguiente parte. La siguiente parte es precisamente la parte con la cual quise venir la primera vez a mostrarle variacionalmente el asunto. De hecho, la cicloide es una rueda que gira de radio R y el punto que se mueve nos genera esto, ¿no? Y entonces yo le doy vuelta, por favor, y entonces tengo este valor. Y entonces genero la idea de calcular la longitud de la cicloide y entre dos puntos llegar al mismo punto por medio de la cicloide de forma directa, que sería el camino recto comparado con el camino de la cicloide, sería la tortuosidad. Y genero la figura que al rotar esto, es un sólido de revolución, me daría una porosidad de ese tamaño. Pues entonces, por favor, aquí está el cálculo del asunto, las coordenadas paramétricas de la cicloide, calculo lo normal, la distancia como la integral de la diferencial, que es normal, yo nomás lo hice aquí para que, ¿cómo se llama? Que se note que se hizo el cálculo, ¿no? Con esto calculo la distancia sobre la cicloide comparada con la recta y entonces el resultado que tenemos a continuación, por favor. ¿Dónde está? Está abajo, ¿no? Está muy abajo. Sí. Entonces, seguimos el resultado, porque ese es la integral de la longitud A. Aquí está. ¿Dónde está? En alguna parte está, pero la longitud de la cicloide está ¿dónde? Aquí está. A ver, por favor, es un poquito abajo, no lo veo, me la pasé. A ver lo que sigue. Este es el volumen de la ¿cómo se llama? De la cicloide, de la curva, este es el volumen. Es esa cúbica, no me acuerdo dónde quedó. Algo pasó. Es muy fácil de encontrar la longitud. Me brinqué algo atrás, por favor, si aquí está X, luego calculo la integral, hago la diferencial, encuentro la distancia. No lo tenemos, a ver otro poquito.
no da más trabajo. En la misma. Existe No. la integral. Pero esta integral tiene un valor definido. Sí. ¿Cuánto da? 8 pi. 8 pi y un valor. 8 a pi. Algo así. 8 a pi. A ver, vamos a ver. Entonces, comparo, aquí está, ¿por qué no me dio aquí? Al comparar, quiero ver dónde quedó. ¿Por qué no está? Pi cuadrado, aquí está el volumen. Ahí está. Es el volumen. Pero entonces le saco un 16avo de esto y lo comparo precisamente con la... Espera. No me quedó clara esta situación. Es un cálculo que hice y no está precisamente. Lo que pasa es que la comparación da exactamente esto. Qué pena que no tenga el valor de la longitud de la cicloide, que es fácil de sacar. Yo lo hice porque quería hacerlo, pero resulta que el resultado me lo brinqué, no sé por qué algo me explotó aquí, ¿no? Entonces el resultado es de que si tomo un 16avo de la pelotita, pero a lo largo de los dos puntos, me da exactamente la ecuación. Entonces este problema no era para hacer la integral, sino para darme cuenta de que si la cicloide es precisamente la trayectoria más rápida entre dos puntos en un campo uniforme, ¿sí? Esa, además de que sea variacionalmente la correcta de acuerdo al problema de la barquistócrona, es la que nos daría la mayor velocidad de recargado, porque entre los dos puntos llega más rápido por la cicloide que por la recta misma, pero tiene que ser muy alargada la partícula que rodea, porque finalmente el obstáculo, el tope de la cicloide, pues es la cicloide misma. Entonces si la rodea, se va más rápido, y entonces tengo que el resultado variacional se podría dar, ¿no? Porque la trayectoria es variacionalmente aceptable. Es el problema de la barquistócrona en el campo eléctrico, ¿no? Entonces olvídense de la integral, sale exactamente el resultado esperado, porque realmente es una sospecha muy bonita. Esa sospecha da lo siguiente, este problema. Ahora sí, aquí es un reto para los matemáticos. Dado un material A incrustado en otro material B, hallar las condiciones óptimas de la red, tanto de concentración, morfología. En este caso se trata de cosas alargadas como la sandía esta de la pelota, etcétera, ¿no? Para satisfacer la ecuación de Boltzmann. O sea, encuentren las variables tales de que sea precisamente la que nos dé esta solución por la sugerencia del problema. El problema no tiene más que una curiosidad, pero no está demostrado. Es un intento de que la longitud de la cicloide comparada con su volumen y un 16avo de ese volumen me da la ley de Boltzmann, pero regalada, ¿no? Este es el problema, tal vez así como el que nos trae locos, ¿no? Seguidamente del asunto, yo aquí me permito, esto ya no me dio tiempo ponerlo en limpio. La situación es que el material original es cero, cambio debido a la incrustación una cantidad de épsilon, que es la permitividad eléctrica, dándome un cambio de esta manera. ¿Sí? Aquí está el original más lo lógico, ¿no? Debido a que yo hago una incrustación, genero en el material una perturbación de la permitividad eléctrica o de la conducción, produciéndome uno neto. De tal manera que debido a los campos instalados, no hay fuentes, porque cuando se está cargando una batería las fuentes están por fuera, entonces adentro de la batería no pasa nada, no hay más que campos. Se cumple una ecuación muy importante de la divergencia de D, ¿sí? En la ley de Gauss, que se llama, igual a 0. Pero D es epsilon E, que es el producto de la permitividad eléctrica por el campo eléctrico. Pinto paso la epsilon aquí, le pongo la E, le aplico la divergencia de D, y aquí tengo, pues si quiero, hago la operación y le aplico a cada uno de los términos, ¿no? Reparto la divergencia. También sé que debido a que el campo es estacionario, el rotacional es 0, entonces eso implica la existencia de E gradiente de phi. Siempre que en un campo su rotacional es 0, el campo proviene de un gradiente. La metemos y me produce una ecuación de Laplace inhomogénea, que se resuelve
precisamente por una función de Green. Propongo la función de Green, que casi siempre es 1 entre R menos R', para este problema, siempre es a raíz cuadrada, y es la función de Green. Esa función de Green ayuda a construir la solución de la otra, mediante tomar la función de Green y creo que ya hice la integración por partes, me quedo divergencia, no, la tomo tal cual, la función de Green, divergencia primada de la inhomogeneidad, y tengo la función resuelta. Esta función es el potencial. Le saco, por favor, le saco el gradiente y tengo el campo eléctrico en cualquier punto, igual al campo original, y tengo, ahora sí, por integración por partes, me aparece una derivada de la función g de la primera ecuación diferencial, y me produce esta nueva función de g por esta expresión. Aquí es donde me aviento un salto mortal, en donde precisamente la integral g por f es realmente algo que voy a llamar función de Green, aquí, una función cualquiera, que es este producto en este caso, integrada en el volumen, y le llamo simplemente gf. Es una cosa operacional que es muy bonita. De hecho, cuando vi este resultado, yo me lo encontré en mecánica cuántica en esos años maravillosos, que resulta que era la solución del problema de dispersión. La función de Green aplicaba una cosa, pero así. Y es un rollazo que a la hora de escribir así, aquí fácilmente la expresión queda el campo original, por la notación esta G de E, y entonces esta la meto acá, no, esta la meto acá y genera una serie, que en mecánica cuántica se llama la serie de Born. Y entonces resulta que al hacer la serie, debido a que esta la puedo sustituir por esta, puedo factorizar a 0, y tengo este factorcito, que es justamente el desarrollo del binomio a la menos 1 de esta expresión, donde G aparece aquí y es 0 aquí. Entonces con esto genero ahora una nueva definición que en mecánica cuántica es un famoso libro de Roma, que es una cosota, y llama la matriz T allá, aquí vamos a llamarla la G. Esa matriz se construye simplemente, divida la E del principio con la E original y multiplícala por DE, y entonces tengo este resultado. Pero de la expresión original, pues me queda este término solito, que al factorizarlo me queda otra vez una serie de este tamaño, de tal manera que la función G es la delta E, que es el cambio de la permitividad eléctrica, una matriz unitaria más la función de Green multiplicada por T, que es aquí salió que resultó T. Aquí es que esta cosa de aquí esta era otra G otra vez, ¿no? Bueno, volvamos a la que sigue. Se llama la matriz T. Entonces resulta que por esa emoción le puse T otra vez ahí. Esta E la puedo, la original, si te regresas por favor, esta que está aquí, la paso para allá, y entonces la divido entre, aquí le multiplico y le divido por E0, y aquí otra vez está la G, ¿sí? Y entonces genero que la E es esto, más la G que me acabo de inventar en el proceso anterior, me permite escribir en esos términos este término. Esta función es muy importante porque precisamente con esto yo tengo la posibilidad de escribir a D, que originalmente es epsilon 0E más el término perturbativo, de volverle a meter, debido a la definición de ED que está aquí, como G definido como ED de epsilon entre 0, se lo pongo aquí y obtengo esta expresión. Le saco promedio y aparece la expresión finalmente así para la permitividad eléctrica, igual a la original más el cambio. Este cambio, si te brincas, pásate a la que sigue, por favor. El promedio es sacar el promedio de G en la T correspondiente. Aquí está, el promedio de G va a ser este resultado final, tomando en cuenta esta expresión que es el promedio en el volumen de las partículas llenas y el volumen de la partícula matriz. Entonces resulta que yo puedo escribir el promedio de esta manera, en esta forma, y resulta que el término de polarización
es simplemente la integral de la G, que es una geometría. Es decir, toda la historia de cualquier geometría que era esferas o elipses, nos vamos aquí a evaluar precisamente la integral cerrada sobre de la partícula, ya sea esfera, elipse o cualquier figura. El problema es tener la función de Green de la superficie de cualquier cosa. Con esto tengo cualquier cosa, ya no estoy obligado a tener esferas o elipses. Elipses lo más los puedo estirar, los puedo hacer más gordas, ¿no? Con eso, como es de cualquier geometría, estoy en la posición de poder hacer cualquier geometría. La parte que está haciendo ahorita Amador es resolver esta integral para cualquier geometría, que sería la próxima presentación. Y para terminar, pues quisiera, si te pasa, estos trabajos están resumidos en 2 artículos que estamos, antes que llegara Amador ya teníamos avanzado esta de la Journal Electrochemical Society del año 12, y tenemos de este año de efectos microestructurales, el promedio de propiedades de materiales porosos en baterías. Aquí estamos yo y Edwin. Entonces, el próximo va a ser el 3 con Amador, ¿no? Entonces andamos aquí en este punto y, digamos, es la física aplicada que no la aplicamos, ¿no? Pero la mantenemos en el campo tecnológico, ¿no? Porque gran parte de estos trabajos están siendo, bueno, Edwin trabaja un poco con la ¿cómo se llama esta de coches japoneses? ¿Cómo se llama? La Toyota. Entonces ellos están metidos en apoyar todo lo que sea necesario. O sea, las industrias pegadas a esta investigación, Toyota, a través de Edwin, está apoyado, ¿no? Entonces, pues es para jugar un poquito aquí. Aquí hacemos la chamba que no se hace en el laboratorio, porque esas integrales ellos no les resuelven, les vale las integrales. Y nosotros sí, y podemos hacer cositas, ¿no? Entonces, hasta acá vamos. Tal vez ahora que resolvamos las integrales de cualquier geometría, tenemos los depolarizadores de cualquier cosa, y ya simplemente hacemos baterías de lo que sea, ¿no? Como ven también, hablamos de la conductividad, pero también hablamos de la permitividad eléctrica, que de forma casi indistinguible lo hice, aunque en un intento que hicimos es la misma formulación, que también va a unificar Amador y doctoral, formular en una sola presentación las bases de la función de Green. De la función de Green realmente tuvimos que aprender de la mecánica cuántica. Yo no tenía esa experiencia cuando vi que se puede, pues aquí mero, ¿no? Entonces ahí andamos sufriendo y compartimos el sufrimiento mientras se puede, y seguro que la próxima plática tenemos unas integrales que ya lo está trabajando Amador, ¿no? Pues gracias. ¿Estuvo bien o me regreso? A lo mejor me eché un tiempo más. Muchas gracias. Es una ametralladora, qué bárbaro.